Ya, chiquillos, buenas tardes de nuevo, ¿cierto? Eh, Vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy día tiene este objetivo: aplicar las fórmulas de boleadoras polea que vimos la semana pasada. Aplicar en ejercicio, ¿cierto? Las fórmulas de la aplicación del MCU. Ya recuerden que nosotros estamos en este contexto. MCU, ¿cierto? ¿Me pueden informar si se ve bien la letra? ¿Se alcanza a leer? Si no, corro más adelante. Ahí, si me pudieran hablar, sería mejor, chiquillos. Profe, el que se ve la guía no se ve usted. Ahí, El que se ve la guía no se ve usted. Usted se ve en pequeñito. ya no. ¿O es la guía o es usted? Ya, perfecto. Entonces dejo de compartir, no hay problema. Ahí dejé de compartir pantalla. Pínchenme entonces a mí en vista del hablante para que se vea más grande. ¿Ya? Entonces, MCU. Y dice así, ¿cierto? El primer ejercicio yo lo voy a leer y voy a ir anotando los datos importantes. Me dice, tengo un sistema de polea multiplicador. Ese es el primer dato importante. El sistema es multiplicador. Quiere decir que tiene una figura, una forma. Me dice que el diámetro de la segunda figura es de 6 milímetros, ¿verdad? Y que produce 3.500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, a mí me piden el radio de la primera. Esa es la incógnita, sabiendo que esta realiza 700 RPM. Esa es la información del problema, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Entonces, el encabezado me dice, es una polea multiplicadora. Entonces, más o menos yo tengo que tener en mente de qué forma va a ser mi figura. Si no, no importa, analicémoslo. A mí me dicen que la segunda figura tiene un diámetro de 6 milímetros y que realiza 3.500 RPM. En cambio, la primera es un radio desconocido, pero realiza 700. Entonces, nosotros sabemos que para poder mantener esto fijo y constante, si da poquitas revoluciones, ¿cierto? Es porque pasa más rápido, ¿verdad? Porque gira mucho más rápido, en comparación con la otra, que da menor cantidad de revoluciones. Entonces, debiese ser como algo lógico, que si este radio es pequeñito, es porque gira rápido. Para esa figura que gire más lento, es porque el radio debiese ser un poquito más grande, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer mi dibujo. Ahí va a estar la primera figurita, y en este costado va a estar mi segunda polea. Va a ser más chiquitita. Vendré haciendo algo así. ¿Ahí se ve? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo voy a ir tomando la información. Entonces ya, partimos de nuevo. El nombre del ejercicio me indica automáticamente cuál debiera ser mi dibujo. Recuerden que siempre es bueno que yo tenga la representación visual de lo que quiero hacer. Luego voy leyendo. Palabra clave, diámetro. Y nosotros sabemos que cuando estamos trabajando, siempre tenemos que hablar del radio. Por lo tanto, la primera pregunta que yo me hago, o que debiera yo decir, oh, esto me llama la atención, si mi diámetro son 6 milímetros, entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio que necesito aplicar? Cualquiera que me responda, ojalá por audio. La mitad del diámetro. La mitad, ¿verdad? Que serían 3 milímetros. ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, ya, entonces, leímos, diámetro, no me sirve. Yo siempre hablo de radio. Ah, lo arreglo. Sé que son 3 milímetros. Tengo sus revoluciones, ¿verdad? Fantástico. Tengo radio incógnita la primera, porque es la pregunta, y tengo la cantidad de revoluciones. ¿Se entiende la idea más o menos, verdad?
Entonces, como la pregunta fue, ¿cuál es el radio? Porque esa fue la pregunta, ¿cierto? ¿Con qué radio voy a trabajar yo? Ah, nosotros vamos a poder ocupar una de mis fórmulas, ¿cierto? ¿Con cuál yo voy a trabajar? Puedo trabajar con la que yo quiera, ¿verdad? Siempre tenía que fijarme y atención aquí. La frecuencia del primero, la frecuencia del segundo, el radio del segundo, el radio del primero. ¿Se logra ver ahí escrito? ¿Cierto? ¿Me pueden ir confirmando? Sí, profe. Sí, entonces, usted me podría decir, pucha, profe, pero tengo un problema, porque mi encabezado no me habla de frecuencia. ¿Qué hago? Porque ocupé esta fórmula, entonces me debe servir de alguna manera. ¿Cómo lo podemos saldar? Tenemos dos opciones. Una primera es que nosotros transformemos cada una de estas revoluciones en su respectiva frecuencia, o que hagamos otra cosa, que es mucho más cómodo. Este es como un tip. Como la pregunta fue, ¿cuál es el radio? Y ambos movimientos están hablando de revoluciones, los vamos a ocupar. Nos sirven como datos, ¿ok? ¿Sí o sí? ¿Me van siguiendo, cierto? Entonces, atención aquí. Voy a borrar el dibujito para tener más espacio donde escribir. ¿O puedo borrar acá arriba? ¿El encabezado? Entonces, vamos a aplicar fórmulas. Entonces, como tenemos frecuencia del primero, pero vamos a hablar de revoluciones porque están en la misma unidad, están hablando en el mismo idioma. ¿Cuál es la revolución de la primera figura? 700 RPM, ¿verdad? Y los voy a anotar. ¿Cuáles son las revoluciones de la segunda figura? Habíamos dicho 3500, ¿verdad? ¿Que alguien me confirme? 3500. ¿Verdad? Dijimos, radio de la segunda figura eran 3 milímetros, ¿verdad? Y los vamos a anotar aquí, ¿ya? Profe, ¿de Dígame. milímetros no se tiene que pasar a metro? Lo voy a hacer al final. Para allá voy. Voy a ir lentito. Para que no les complique con los números tan chiquititos. Entonces, de nuevo. Revoluciones, ¿cierto? De la primera figura, 700. Revoluciones de la segunda figura, 3500. Radio de la segunda figura, 3. Radio de la primera figura, incógnita. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sipi, sipi? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcularlo, ¿cierto? Y hay una frase que ustedes dicen que es muy tierna. Que dicen, ay, profe, pero es por regla de 3 simple. Ok, ocupemos la regla de 3 simple. Pero antes, siempre los voy a invitar a que vayamos simplificando. Siempre es más cómodo trabajar con números más chiquitos, son más amables. Entonces, atención aquí. Si tengo el 700 y el 3500, ¿verdad? Lo primero que yo puedo simplificar son mis ceros, ¿verdad? Porque tengo 2 ceros ahí que puedo simplificar con estos 2 ceros que están aquí, ¿verdad? A la larga, yo dividí por 100 en ambas partes, ¿cierto? Por eso digo, voy a poder borrar mis ceros. Lo simplifiqué por 100. Y ahora, mi nueva fracción quedaría en términos del 7 y del 35, ¿verdad? Entonces yo pregunto, entre 7 y 35, ¿por cuánto lo puedo simplificar? Por 7. Por 7, ¿verdad? Y vamos a anotar mi nueva fracción, ¿ya? Mi nueva fracción. 7 en 7, una vez. 100 en 100, una vez. O sea, tengo 1. 35 en 7. 5. 5. Y en este costado tengo al 3. Y tengo mi incógnita, ¿verdad? Entonces, teníamos números muy grandes, no nos quedaban cómodos, los trabajamos, los reducimos, ¿cierto? Lo hicimos más pequeños, y estos números son más amables. Y como dicen ustedes, por regla de 3 simple, ¿cierto? ¿Qué debiera hacer yo? Multiplicar cruzado
y dividir de manera lineal, ¿verdad? Entonces yo voy a decir 5 por 3 dividido en 1. Y por lo tanto pregunto, ¿cuál va a ser el radio de la primera figura? 15. 15. 15. Pero hay un problema. A mí el 15 no me sale. Y ustedes dicen, pucha, ¿por qué? Si yo sé que anoté bien mis datos. Porque recuerden que mis respuestas siempre van a estar en términos de la unidad que me corresponde. Si la unidad de distancia es el metro, ¿cierto? Yo aquí obtuve que el radio de la primera figura son 15 milímetros. Entonces, si mi alternativa habla en términos de los milímetros, fantástico. Pero si no, me veo en la obligación de convertir. ¿Cómo traspaso, de milímetros a metros? ¿Por cuánto yo debiera dividir? Por 1000. Por 1000. Por 1000, ¿verdad? Por lo tanto, si yo divido el 15 en 1000, ¿qué valor me daría? Es un valor 0,015. chiquitito. 0, alguien, gracias, Benja. 0,015 metros. Entonces, este ejercicio yo se los quise plantear de esta manera. ¿Por qué? Porque nos sirve para ir mirando la información que tenemos. Si nuestro encabezado está hablando en un mismo idioma, nosotros lo podemos ocupar. En este caso, como teníamos ambos términos en relación a la frecuencia, no nos complicaba poder ocuparla. Si alguno de ustedes hubiese querido transformarlos de RPM a los RPS que corresponden, habría dado un resultado semejante. Solo que de esta manera, los números son más amigables, porque sabemos que fueron múltiples. ¿Se entiende a lo que quiero llegar, verdad? Y como me decía la Barbarita en un principio, siempre debemos transformar al metro. Perfecto. Pero en este caso, ¿por qué opté por hacerlo al final? Porque pensemos que cuando nosotros estemos en una prueba estándar, ¿cierto? No voy a tener calculadora. Y a lo mejor multiplicar por un número tan chiquito me puede complicar. O sea, yo voy a saber, pero me puede complicar. Entonces, para no darnos, que no sea eso necesario, lo podemos trabajar, pero teniendo la conciencia de que al final debo responder en la forma correcta. Yo hice todo un trabajo, lo presenté, pero sé que la unidad de distancia es siempre el metro. Entonces, de este momento, aquí hago la alerta. Ah, yo encontré el radio, fantástico, pero entonces ahora lo acomodo. Ya sé que debe ser 0,015 metros. Entonces, si ese fue el radio 1, el radio 2, que eran 3 milímetros, hago el mismo ejercicio. Lo divido en 1000 y me daría 0,003. Y ahí estarían los radios. Entonces, a esta altura, nosotros planteamos, pero recuerden lo que yo les contaba la semana pasada, siempre tenemos que verificar si es que la información es correcta. Yo sé que en un sistema multiplicador paso de tener un radio grande a tener un radio pequeño. Cambio de tener pocas revoluciones a muchas revoluciones. Entonces yo tengo que tener esa conciencia para que el primer radio de pocos giros, ¿cierto? ¿Cierto? Es porque tiene que ser un radio mayor. Entonces el radio primero fue efectivamente mayor que el radio segundo. Entonces estaríamos bien. Como planteamos y como resolvimos, es coherente. ¿Se entiende a lo que quiero llegar o no? ¿Sí? Entonces, primer tip. Si el encabezado del problema está hablando del mismo idioma, en este caso ambos hablaban de revoluciones por minuto, yo puedo tomarme esa licencia y decir, los voy a ocupar. Si hubiese hablado uno en revoluciones y el otro en hertz, me obliga a transformar. ¿Se entiende a lo que voy o no? Cuando uno de los dos no habla en el mismo idioma, ¡bam!, debo hacer el cambio. Pero en este caso, como ellos hablaban de la misma forma, por eso ocupé y dije, no voy a ocupar, están en el mismo idioma. Y opté por transformar al final para que para la ejecución del ejercicio fuera mucho más simple el planteamiento. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Yo lo había sacado por la velocidad de la segunda polea. ¿Y cuánto te daba?
Lo mismo. ¿Ven? Entonces uno ahí puede comprobar que esto es efectivamente, puedo ocupar cualquiera de las dos expresiones y voy a tener un resultado semejante. Entonces la Barbarita fue un poco más allá y le dio. Y aquí lo hicimos un poco más corto y me dio. Entonces a la larga, la aplicación es la que nos importa. Si yo pueda ejecutar cualquiera de las formas, mientras esté hablando de la manera correcta, mi resultado va a estar bien. Ya, ahora, estamos en el ejercicio número 2, ¿verdad? Y el ejercicio número 2 dice, tengo una cuerda que está atada con una esfera metálica al final de 357 miligramos. El radio de la cuerda, la longitud de la cuerda es de 78 centímetros y a mí me dicen que el ángulo respecto de la vertical son 45 grados. Y me están pidiendo en una primera instancia que yo diga rapidez tangencial, ¿verdad? Entonces, usted me podría decir, pucha, profe, pero ¿cómo yo saco la rapidez tangencial? Entonces, tengo que visualizar qué tipo de figura estoy formando. Tengo una esfera unida por una cuerda, que yo levanté mi mano y comienzo a hacer girar, ¿verdad? O sea, estoy en una boleadora. Por lo tanto, voy a tener que mirar a mis fórmulas de boleadora para poder establecer cuál es la que me sirve, ¿verdad? Y nosotros teníamos algunas fórmulas de boleadoras que dependía de los elementos que queríamos ocupar, ¿verdad? Si ustedes pueden mirar su cuaderno de la clase pasada, van a fijarse que nosotros teníamos 3 fórmulas. La primera, que era en términos de la fuerza centrípeta, me hablaba de la tensión por el seno. La segunda, que me hablaba de la fuerza peso, era en relación a la tensión por el coseno. Y la tercera fórmula hablaba en relación a la proporción de esta fuerza, a la tangente del ángulo, que es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué discriminé automáticamente las dos primeras? Porque las dos primeras me hablan de una fuerza-tensión, que mi encabezado no me entrega. Entonces yo pregunto, ¿cómo podría tener tensión si es que no me lo pidieron? No sé si me entienden. Las primeras dos fórmulas hablan de la fuerza-tensión como un dato que yo debo tener. En cambio, en la tercera solo me habla del radio, la gravedad y la rapidez como datos que yo debiera tener a mi haber para poder trabajar. Por eso que escogí esta fórmula en primer lugar, porque es la que contiene los elementos que yo necesito. Entonces dice, rapidez al cuadrado sobre radio por gravedad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tipi, tipi? Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros entonces? Fantástico, vamos a aplicar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La rapidez, ¿verdad? Por lo tanto, yo miro las fórmulas y me pregunto, ¿dónde debiera estar la incógnita? Arriba, ¿verdad? Como dijeron por ahí, en el numerador. Entonces voy a ir mirando. Primera pregunta, ¿tengo el ángulo? Sí, me lo dieron. ¿Tengo el radio? Sí, me lo dieron. ¿Tengo la gravedad terrestre? Sí, porque siempre es la misma, que vale 9,8, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar. Entonces, vamos a decir, me van diciendo si se ve. La tangente de 45, ¿cierto? Por el radio, vamos a dejarlo primero sin valor. Tangente del ángulo por el radio por la gravedad es equivalente a la rapidez lineal al cuadrado. ¿Es eso verdadero? ¿Cómo sé si ejecuté bien? Porque miro, estos valores que en este lado dividen, en el otro costado operan con su operación contraria, ¿verdad? O sea, multiplican. Y vamos mirando los encabezados. Yo sé que el radio se tiene que medir en metros, ¿verdad? Entonces a mí me dieron que tengo 78 centímetros. Entonces yo pregunto, ¿me sirve 78 centímetros? No. ¿A cuánto lo voy a transformar? Dividiendo por 100. Por lo tanto, el radio con el que yo voy a trabajar es en realidad 0,0000.
78 metros, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, yo estoy trabajando aquí. Empecemos a evaluar entonces. Tangente de 45 por el radio de giro, que es 0,78, por la gravedad terrestre, que es siempre 9,8. Entonces, como ustedes son chicos sumamente preparados, ¿hay alguno con su calculadora que me pueda soplar? ¿Me pueda ayudar? Que me lo escriba. 7,644. Pequeñita, dímelo de nuevo, por favor. 7,644. ¡Ay! 644, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya. Y nosotros estamos en la prueba, ¿verdad? Y estamos súper tranquilos porque hicimos todo correcto, ¿verdad? Fantástico. Pero yo me hago la pregunta. Chuta, a mí me pidieron rapidez. No me pidieron rapidez al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo puedo resolver la duda? ¿Cómo puedo pasar o trabajar esta parte? Debo pensar, si tengo un exponente al cuadrado, para poder eliminarlo o simplificarlo, como es la palabra correcta, voy a tener que aplicar su operación contraria. Entonces, lo contrario de una potencia de orden 2 es una raíz cuadrada, porque esa es de orden 2. Entonces, ahora, ustedes me dicen con su calculadora, si la rapidez al cuadrado era 7,644, la rapidez lineal, ¿cuánto va a ser? La raíz cuadrada de esta cifra. ¿Algún? 2,765. Perfecto. ¿Y en qué se mide la rapidez? Metros por segundo. Perfecto. En metros por segundo. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que ir? Leyendo siempre. Siempre la lectura. Entonces, habíamos dicho, tenía una masa, tenía un radio, tenía un ángulo, me piden una rapidez lineal. Miré mis tres fórmulas y veo que tanto en la primera como en la segunda, a mí me piden una fuerza-tensión que en este momento es desconocida. Entonces, sé que no la puedo ocupar. Por lo tanto, me quedé con mi tercera fórmula, que es la que está aquí. Y nosotros leyendo, como nos están pidiendo la rapidez lineal, despejamos este valor que dividía multiplicando, ¿cierto? Analizamos que teníamos el ángulo, teníamos un radio y teníamos una gravedad terrestre que es siempre la misma para todo momento. ¿Qué hicimos después? Fuimos aplicando, ¿verdad? Me debo recordar que mi calculadora siempre tiene que estar medida en grados, en D. Me tengo que fijar. En la pantallita de la calculadora, arriba tiene que aparecer la letra D, de degree, ¿ya? Y así yo sé que mi calculadora está bien calibrada, ¿ya? Los que no tuvieran calculadora en este momento, los dispositivos smartphone, no los iPhone, siempre la calculadora está en grados. En cambio, las de iPhone están en radianes. Entonces uno tendría que hacer la conversión. Tendría que cambiarle el formato a la calculadora del celular en este caso. ¿Qué es lo que hicimos de nuevo? Perdón, me perdí. El radio estaba en 78 centímetros. Dijimos que no nos servía. Debemos transformar siempre su equivalente en metros. Dividimos por 100 para poder obtener la cifra. Reemplacé. Mi resultado total por calculadora fue 7,644, sabiendo que este resultado es una rapidez que está al cuadrado. Y como a mí me la pidieron en forma lineal, o sea, sola, simple, ¿qué es lo que hice? Apliqué su operación contraria. Para poder simplificar un exponente cuadrado, apliqué una raíz cuadrada. Y luego apliqué la raíz cuadrada de esta cifra para que me diera el valor que corresponde. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora nosotros nos vamos a la letra B de la pregunta. La pregunta B, si mal no recuerdo, me pide la fuerza-tensión, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que en este caso hacer la lectura. ¿Puedo borrar, verdad?
Voy a dejar el encabezado tal cual. Recuerde que esto fue grabado, así que lo va a poder revisar hoy día mismo. Pregunta B. La pregunta B a mí me pide la tensión en la cuerda. Porque la cuerda estaba tirante cuando yo la fui girando, ¿verdad? ¿Qué tanta tensión se sintió en la cuerda? Entonces ahora pienso en que tengo dos fórmulas que me hablan de tensión, ¿verdad? Una primera, una segunda. Entonces yo digo, ok, en este caso ambas me hablan de tensión. Por lo tanto, puedo ocupar la que yo quiera. La primera fórmula es tensión por seno del ángulo, ¿verdad? Masa, rapidez. Parece que es por el radio, ¿cierto? ¿Alguien que me verifique que no me equivoqué? Sí, está bien, Estoy profe. bien, ¿cierto? Y la segunda es tensión por el coseno del ángulo, que es masa por gravedad, ¿verdad? Una hablaba sobre la fuerza centrípeta y la otra mencionaba sobre la fuerza peso. Como ambas son fuerzas a la larga y la tensión es una fuerza, yo les pregunto con cuál ustedes quisieran trabajar. ¿Con la primera o con la segunda? Con la primera. Con la primera. Ya, entonces, ejercicio mental, ¿verdad? Yo puedo hacerlo con la primera o lo hago con la segunda. Me tiene que funcionar lo mismo, ¿ya? Vamos a hacer la pega 2. Entonces, estamos en el listado de los que quieren ocupar la primera fórmula. Y la vamos a anotar. Tensión, porque esa es la incógnita, ¿verdad? Seno del ángulo. Yo sé que mi ángulo vale 45, ¿verdad? Ahora, también lo que podemos hacer aquí es ir en orden, ¿ya? Para que no se confunda. Atención aquí, ¿ya? Préstenme aquí un segundito. Si yo quiero despejar enseguida la incógnita, dejarla solita la T, atención acá. Este seno del ángulo que está multiplicando, ¿verdad? Vendría dividiendo en el otro costado, ¿sí o sí? Porque es su operación contraria. Entonces yo voy a reescribir mi fórmula de esta manera. En el numerador va a quedar mi masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? Sobre el radio de giro por el seno del ángulo. ¿Se ve cómo creció mi fórmula? Se acomodó. Este valor que acá multiplicaba divide en el otro costado. Entonces, ¿qué hice yo? Automáticamente lo dejé en el denominador. ¿Ok? Y lo que voy a poder hacer es ir aplicando. Entonces, pregunto, ¿cuánto es la masa? La masa del objeto me dijeron que era 357 miligramos. Pero yo sé que para pasar de miligramos, ¿en qué unidad se mide la masa? Kilogramos. En kilogramos. Entonces, la pregunta es, chuta, estoy complicado. ¿Cómo traspaso de miligramos a kilogramos? Y usted me dice, profe, no se me ocurre. ¿No es caso? No, no pude. Ok, no hay problema. Hagamos el ejercicio mental. ¿Qué es lo que nosotros normalmente trabajamos cuando hemos tenido otras pruebas? Pasamos de gramos a kilos, ¿verdad? Eso es como lo cómodo, ¿cierto? De gramo a kilo, es lo más simple, ¿verdad? Y nosotros dividimos ahí por 1000, ¿verdad? De los gramos a los kilos. Pero ahora estoy en el miligramo. O sea, soy aún un valor más pequeño. Entonces, hagamos el ejercicio mental del miligramo al gramo y del gramo al kilo. ¿Se ve en este costado, verdad? ¿Sí? Entonces, para pasar de miligramos a gramos, yo tendré que dividir por 1000. Y para pasar de los gramos a los kilos, yo tendré que dividir por 1000. Pero si yo quiero dar el salto alto entre el miligramo y el kilo, ¿por cuánto tendría que dividir en un solo momento? Por 2000. ¿Por qué? Por 2000. ¿Pero por qué? Para saltarse el gramo, yo creo. Ya, es que aquí va el detalle. Tengo que dividir 1000 veces 1000.
Por un Eso es- millón. Exactamente, por 1 millón. Ah, Porque son 1000 veces 1000. Entonces yo voy a tomar mi calculadora, ¿verdad? Y voy a colocar 357 dividido en 1 millón. Y usted me dice, profe, es súper poco. ¿Y saben cómo yo puedo darme cuenta de que está bien que sea muy poquito? Porque basta con que yo mire la rapidez que me dio. La rapidez que me dio antes fue de 2, algo, ¿verdad? Fue poquito, porque la masa es tan poquita que no tiene tanto peso. ¿Se entiende, no? Es como ir haciendo relaciones. Entonces, alguno que sea amoroso y me ayude. ¿Cuánto es 357 dividido en 1 millón? ¿Alguien? No, ninguno se atreve. Ah, positivo. Participe conmigo. ¿No? Ya, les quito presión. ¿Qué era? Ay, me asusté. ¿Cuánto fue? ¿Qué era? Ya. Yo digo, escucha, ¿cómo lo voy a hacer? Atención aquí, voy a aplicar notación científica, ya voy a aplicar matemáticas. Nosotros vamos a tomar el 357 que está aquí, ¿verdad? Y como quiero ir al millón, me voy a mover 6 puestos hacia la izquierda. Atención, 1, 2, 3. ¿Y cuántos espacios más me quedan? 3 más, ¿verdad? 4, 5, 6. Y los espacios que están adelante, ¿con qué los puedo rellenar? Para que ocupe. Con Con 0. cero. Entonces voy a escribir 0, 0, 0, 3, 5, 7. Pero los números decimales siempre tienen una primera cifra que es el entero y la coma decimal, ¿verdad? Y nosotros la vamos a colocar aquí. No, estoy mintiendo, perdón. Me comí una coma. Aquí. Ahí sí. Debo ser capaz de contar mis 6 espacios después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me devolví a mis 6. Entonces puse 3 ceros antes de él, ¿verdad? Y como tengo que tener una coma decimal para poder avisar que soy un número muy chiquitito, lo avisé con rojo. ¿Se ve ahí, verdad? ¿Sí? Ya. Ahí tengo la masa. ¿Por cuánto? ¿Cuánto fue la rapidez al cuadrado que me había dado antes? 7,646. 44. Sí, 44. Dividimos. ¿Cuál es el radio de giro? 0,78, ¿verdad? Y seno del ángulo que es 45. Entonces, alguien con calculadora me tiene que ayudar y tiene que multiplicar la parte de arriba, le va a dar un igual, va a anotar el resultado, luego va a multiplicar las partes de abajo, le va a dar un igual, va a anotar su resultado y finalmente vamos a hacer el cociente entre ellos. Yo perdí mi calculadora, yo la tenía aquí. Alguien que me pueda soplar, me quedan 2 minutos. Solo 2. ¿Alguien? Ya, porque me ponen nerviosa. Vamos. ¿Alguien? ¿Anybody? A mí me dio 2,728 Perfecto. ¿Y en qué se mide una fuerza? en Newton. En
Entonces, analicémoslo con lógica. La masa es muy chiquita. La cuerda es cortita, ¿cierto? Mi rapidez con la que salió de Feli adelante era muy bajita. Por lo tanto, la fuerza de tensión también tiene que ser un valor chiquito. No me podría dar una tensión de 8000 newtons si es una cosita pequeñita. ¿Se entiende, no? Uno siempre tiene que irme como que sea proporcional, que sea coherente. Entonces, en virtud del tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Tarea pendiente. La próxima clase partimos con que alguno me dé la cuenta aplicando la otra fórmula. Para comprobar que me dio lo mismo o no. Y si no, lo revisamos porque a lo mejor colocamos algún número que no lo era. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí?